Buenos días para todos los participantes. Les damos la bienvenida a la capacitación del día de hoy. Agradezco, por favor, me confirmen si el sonido es claro para dar inicio a la capacitación. Les agradezco, por favor, por medio del chat, confirmarnos si el sonido es claro para dar inicio a la capacitación. Muchas gracias a quienes amablemente nos confirman. Damos entonces inicio a la capacitación del día de hoy. Mucho gusto, mi nombre es Stephanie Romero, soy la ponente del día de hoy. Esta capacitación corresponde a todo el tema de la contextualización normativa de la resolución 165. Vamos a dar entonces inicio a la capacitación. Les agradezco por favor realizar las preguntas en un solo mensaje para poder tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de participantes. Si sienten que en algún momento voy rápido o si se pierde el sonido, por favor hacérmelo saber por medio de un mensaje. Vamos a hablar entonces de lo que es la resolución 165 y cuál es el alcance de esta y el impacto a nivel del proceso. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que la resolución 165 fue oficializada por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el día 1 de noviembre del 2023. Esta resolución tiene dos componentes técnicos. El primer componente es la versión de anexo técnico 1.9 que corresponde a todo lo que tiene que ver con el proceso de factura electrónica de venta. El segundo componente es el anexo técnico 1.0 que corresponde a todo lo que tiene que ver con el documento equivalente electrónico, tiquete de máquina registradora con sistema POS. Es decir, que este es un nuevo documento, ¿cierto? Y el anexo técnico 1.9 es la modificación al anexo técnico que se viene trabajando. En la actualidad estamos en la vigencia del anexo técnico 1.8, es decir, que para la factura electrónica de venta tenemos unas modificaciones en el XML y unos cambios en reglas de rechazo y notificaciones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en este documento electrónico. Para el caso del anexo técnico 1.0, esto es un nuevo documento electrónico. Es decir, que es una nueva transacción que la DIAN va a recibir, va a realizar su proceso de validación y generará el CUDE correspondiente a este documento electrónico. En pantalla tenemos las definiciones de lo que es la factura electrónica de venta y la definición del documento electrónico de venta. Este es el nombre técnico de este documento, así que lo vamos a estar escuchando y debemos ir familiarizándonos con los términos técnicos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas para poder entender en qué escenario se deberá aplicar cada uno de estos tipos de documentos. En el caso de la factura electrónica de venta, es la evolución de la factura tradicional de papel. Para efectos legales tiene la misma validez que el papel. Sin embargo, se genera, valida, expide, recibe y conserva electrónicamente, lo que representa mayores ventajas. Tributariamente es un soporte de transacciones de venta de bienes o servicios.
Para el caso del documento equivalente electrónico del tiquete de máquina registradora POS, es aquel elaborado con hardware y software que interactúan permitiendo la programación, control y ejecución de las funciones inherentes al punto de venta, tales como la generación, transmisión para la validación de la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, impresión de la representación gráfica del tiquete, las notas de ajuste cuando corresponda, la programación de departamentos, códigos, grupos, familias a subfamilias. Esto hablando en un término técnico como tal de lo que contiene el XML. ¿Cuándo inician esta vigencia esta resolución 165? A pesar de que la resolución 165 fue oficializada por la Dirección de Impuestos el día 1 de noviembre del 2029, posteriormente la DIAN genera la resolución 8 el día 31 de mayo y esta resolución lo que hace es una ampliación en el calendario, ¿sí? Es decir, la fecha en la cual se deberá empezar a transmitir estas versiones de anexos técnicos. Entonces, para la factura electrónica de venta, los emisores facturadores electrónicos están en la obligación de iniciar su proceso de transmisión, generación y validación del XML, la factura electrónica de venta, bajo la versión de anexo técnico 1.9 a partir del día 1 de mayo del 2024. Actualmente, la Dirección de Impuestos y Aduanas ya tiene en la malla de validación algunas reglas de rechazo y o notificaciones de esta versión de anexo técnico. Los software de CIESA, del ERP, la versión de CIESA 8.5, SBS, ya cuentan con todas las configuraciones necesarias para que los XML se generen bajo esta versión. Aquí la invitación para todos los facturadores electrónicos es a realizar los cambios de ser posible inmediatamente o por lo menos en el transcurso de la semana, con el fin de que ustedes empiecen a verificar y a validar que efectivamente esas facturas electrónicas se están transmitiendo a la DIAN correctamente, que no tienen notificaciones o que en su defecto tienen la información configurada de forma correcta en el software, dado que hay un cambio de reglas de rechazo y de notificaciones. Entonces, puede que lo que hasta hoy venga funcionando como una notificación, a partir del día 1 de mayo ya sea una regla de rechazo y esto es responsabilidad directa de cada emisor. Bueno, para el caso del documento equivalente electrónico, la DIAN, dentro de la resolución 665, como ya les explicaba, está la factura electrónica de venta y hay 12 documentos adicionales. El primer vencimiento o el documento electrónico con el cual la DIAN va a arrancar es con el POS. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con sistema de máquinas registradoras POS o resoluciones que tengan que ver con el tema del POS, arrancan sus vencimientos de acuerdo a un calendario establecido. Entonces, este calendario es el que ha determinado la DIAN y está en 3 grupos. El primer grupo tiene como fecha de vencimiento el día 1 de mayo del 2024. Es decir, que a partir de ese día, todas las compañías que sean grandes contribuyentes, que tengan sistema POS y que determine que van a adoptar este nuevo documento electrónico, pues deberán realizar la transmisión electrónica a la DIAN a partir de ese día. El segundo grupo corresponde a las compañías que son declarantes del impuesto sobre la renta que no tengan calidad de grandes contribuyentes. Estas compañías tienen como fecha máxima para la implementación de esta nueva transacción el día 1 de junio del 2024. Y el tercer grupo, que es donde están los no declarantes del impuesto sobre la renta y sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas anteriormente, pues inician su vigencia el día 1 de julio del 2024. Aquí la DIAN ha determinado que la adopción de este nuevo documento electrónico pues es voluntaria, ¿cierto? Cuando hablamos de voluntaria, entiéndase por voluntaria que es yo como compañía determino si lo que quiero transmitir es documento equivalente electrónico o por el contrario voy a transmitir factura electrónica de venta. Es decir, si yo tengo un sistema POS,
yo en el POS puedo configurarlo y determinar, ok, todas las ventas que yo genere desde el POS las voy a registrar o las voy a transmitir ante la DIAN como facturas electrónicas de venta, o en su defecto, si tengo un POS y voy a hacer la adopción de este nuevo documento electrónico de venta, pues lo que debo hacer es tener todas las configuraciones en el software para que el XML se genere de acuerdo al tipo de documento que yo desee transmitir. Que es importante que tengamos claro que son anexos técnicos diferentes, por lo cual la estructura del XML también será diferente, al igual que las reglas de rechazo y notificaciones. Para las compañías que ya vienen facturando electrónicamente, pues el 1 de mayo no debemos generar una nueva resolución, sino que simplemente yo ya una vez previamente haya realizado mis configuraciones en el software o en el ERP, pues lo que voy a hacer es continuar con la transmisión de mis facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito. No debo tramitar o generar una nueva resolución de factura electrónica de venta para hacer este cambio de anexo técnico. Para el caso del documento equivalente electrónico, etiqueta de máquina registradora con sistema POS, sí debo tramitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas la resolución correspondiente. ¿Por qué? Actualmente, ¿cómo funciona el sistema POS? Yo tengo una resolución POS, ¿cierto? Que es la que me permite realizar la impresión de la tirilla en el punto de venta cuando estoy en la caja registradora, en un supermercado, en una droguería, en la entidad donde yo esté realizando mi transacción comercial. Esa resolución o esa tirilla, ese proceso está actualmente controlado por la resolución 1092. Esa resolución dice que cuando mi venta supere las 5 VTs, pues debo generar es una factura electrónica de venta, que inferior a las 5 VTs lo puedo generar en esa tirilla papel. En el momento en que yo realizo la adopción de este nuevo documento electrónico, pues debo transmitir esa información a la DIAN. Y para transmitir esa información a la DIAN es indispensable contar con la resolución de característica electrónica para poder que el XML se cree correctamente y cuando se transmita a la DIAN pueda validar que todos los campos del XML están bien y que estoy transmitiendo un documento equivalente electrónico que está dentro de la resolución. Listo, entonces aquí lo primero, cuando hablamos de resolución de documento equivalente electrónico POS, es que debo realizar el proceso directamente en la página del MUISCA de la DIAN, donde digo cuál es el prefijo, cuál es la numeración, toda la información pues que todos conocen y posteriormente realizo la vinculación o la asociación de ese prefijo en la página de facturación electrónica de la DIAN. Si yo no cuento con una resolución autorizada por la DIAN y vinculada a su portal de facturación electrónica, pues no podré hacer las configuraciones en el sistema porque recordemos que el XML se debe crear con esa información. Entonces, siempre previo a las configuraciones de todo lo que tiene que ver con la nueva transacción del POS, debo tener indispensablemente la resolución. Por favor, me confirmen si tienen alguna pregunta hasta este punto o si todo ha sido claro. Muchas gracias a quienes amablemente nos confirman. Bueno, el señor Gilmar nos pregunta, ¿quién genera el documento equivalente? ¿Es el comprador? Bueno, lo primero que debemos tener claro es la responsabilidad de los procesos. Entonces, en este caso, el documento equivalente etiqueta de máquina registradora del sistema POS, quien lo genera es el emisor. El emisor es quien está vendiendo, señor Gilmar. Entonces, en este caso, la responsabilidad de la generación, bien sea de factura electrónica de venta o documento equivalente electrónico, si es que la compañía desea realizar esa adopción o determina realizarla, es el emisor. ¿Listo? El adquiriente solo está en el deber o en la obligación de exigir su factura electrónica de venta o en su defecto, si es un POS, y pedir el documento equivalente electrónico. Bueno, la señora Joana Chaparro nos pregunta, buen día, para facturación POS,
todo tendrá que facturar de manera electrónica, ya que existe una base de 5 VTs para facturar electrónica. Esto quiere decir que todo se tiene que emitir de manera electrónica, sea POS o factura de venta. Efectivamente, señora Joana. Con el inicio de la resolución 165 y con la resolución 8 del 31 de enero del 2024, la resolución 1092, que es la que controlaba o ponía en firme el tema de los 5 VTs, queda suspendida, es decir, que esa resolución estaría en vigencia hasta el día 30 de abril y a partir del día 1 de mayo, pues el proceso deberá ser el que ya he mencionado anteriormente. Tengamos en cuenta que estará vigente de acuerdo para cada grupo. Si usted hace parte de las compañías que son ejemplo del grupo 2, quiere decir que usted podrá generar sus facturas electrónicas a partir de 5 VTs hasta el día 31 de mayo, pero a partir del día 1 de junio usted ya estará en la obligación de transmitir bien sea documento equivalente electrónico de venta o factura electrónica de venta. Bueno, el señor Cristian Bernal nos pregunta, técnicamente, ¿qué es mejor? ¿Generar el documento equivalente electrónico o generar la factura electrónica POS? De acuerdo a lo que ha indicado la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, señor Cristian, la sugerencia por parte de ellos siempre ha sido que desde el POS se genere factura electrónica de venta. Es por esto que la DIAN no ha generado un ambiente gratuito para el documento equivalente electrónico de etiqueta de máquina registradora POS. La DIAN tiene ambientes gratuitos solamente para factura electrónica de venta, para el documento soporte para no obligados a facturar y nómina electrónica y el proceso de eventos de la factura electrónica. Pero para el etiquete electrónico de máquina registradora POS, la DIAN no contempla un ambiente de pruebas. Señora Claudia Jimena Morcillo, por favor, me confirma si con la respuesta anterior queda despejada la inquietud. Señora Joana Chaparro, nuevamente le reitero, debe tener en cuenta la resolución 165. La resolución de las 5 VTs era la 1092. ¿Listo? Entonces ya cuando la DIAN dice, no, yo necesito conocer todas las transacciones que se hacen desde un POS, es cuando nace la resolución 165. No quiere decir, y aquí quiero hacer la aclaración para todos, es la siguiente. Ok, tengo un sistema POS, ¿cierto? Y entonces lo que yo venda que pase los 5 VTs lo envío como factura electrónica de venta y lo que esté por debajo de los 5 VTs lo envío como documento equivalente electrónico. No, no quiere decir esto la resolución. La resolución básicamente indica que estoy obligado a transmitir, generar y validar todas las ventas que se generan desde un POS, bien sea como documento equivalente electrónico o como factura electrónica de venta. ¿Me confirman, por favor, si es clara esta parte para todos? Bueno, entonces recordemos que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa, o lo primero, es la factura electrónica de venta. Para el inicio del anexo técnico 1.9, que es el que aplica para la factura electrónica de venta, este no tiene un calendario segmentado por grupos, es una sola fecha de inicio. Al día de hoy en Colombia hay, supongamos, 200.000 facturadores electrónicos. Quiere decir que a partir del día 1 de mayo del 2024, todos esos 200.000 facturadores electrónicos, cada vez que generen, validen y transmitan una factura electrónica de venta, deben hacerlo bajo la versión de anexo técnico 1.9. Diferente al tema del documento equivalente electrónico, que si yo como compañía voy a hacer la adopción de este nuevo documento equivalente electrónico, pues lo que debo hacer es realizar las configuraciones en el sistema, generar la resolución y realizar su proceso de generación, transmisión y validación de acuerdo al calendario de implementación. El señor John Freddy nos pregunta, ¿para el documento de soporte que se transmite por compras a no obligados a facturar aplica este anexo técnico 1.9? No, señor. La resolución 165 solo aplica para la factura electrónica de venta y para el documento equivalente electrónico. La señora Janet Lorena Castillo nos pregunta, buen día, ¿es cierto que el emisor tiene opción para continuar con factura electrónica POS o solicitar la resolución para documento equivalente electrónico? Sí, señora, como ya lo he explicado, es una alternativa por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
¿Qué debe tener usted en cuenta, señora Janet? Ejemplo, si su compañía hace parte del primer grupo, que son los grandes contribuyentes, quiere decir que usted a partir del 1 de mayo, todas sus ventas del POS, supongamos que ustedes determinan procesarlas solo como factura electrónica, quiere decir que todas sus ventas a partir del día 1 de mayo deben ser transmitidas a la DIAN como una factura electrónica de venta. Bueno, para las personas que tienen las preguntas de cómo se configura en el sistema, recordemos que esta capacitación es solamente la contextualización normativa. Tenemos capacitaciones adicionales que son para configurar en el sistema todo lo que tiene que ver con el anexo técnico 1.9 y para realizar la configuración del POS electrónico. ¿Listo? Entonces, en la página de CIESA se encuentra la publicación de dichas capacitaciones para que por favor se inscriban de acuerdo a la versión de sistema que manejen y a la transacción que deseen configurar en el sistema. La señora Valentina Ladino, no sé si con la respuesta anterior quedó claro para ti el tema de los 5 VTs. Bueno, continuamos entonces con la capacitación. Para el tema de la factura electrónica de venta, debemos tener claro que hay unos documentos derivados, ¿cierto? Para cada documento electrónico hay un derivado. Para el caso de la factura electrónica de venta, existen dos documentos derivados, que son la nota crédito y la nota débito. Ambos documentos también tienen cambios en los campos del XML y a nivel funcional en el aplicativo, por lo cual es indispensable que participemos de las capacitaciones de configuración para que tengamos claro cómo hacer el proceso en cada aplicativo. Para el caso del documento equivalente electrónico de etiqueta de máquina registradora POS, no existe la figura de nota crédito y nota débito como en la factura electrónica de venta, pero la DIAN creó la nota de ajuste del documento equivalente electrónico, es decir, que esta nota de ajuste será la que me permita realizar cambios, modificaciones a un documento equivalente electrónico que ya fue transmitido a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ambos documentos tienen campos en su representación gráfica y tienen información que se considera obligatoria por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para el caso de la factura electrónica de venta, los requisitos los vamos a encontrar nuevamente en la resolución 165, página 16, capítulo 2. Aquí es indispensable que ustedes como facturadores electrónicos responsables de los procesos realicen la verificación de que su representación gráfica cumpla con estos campos normativos, dado que son los que revisa la Dirección de Impuestos y Aduanas cuando realiza visitas. Para el caso del documento equivalente electrónico, etiqueta de máquina registradora POS, vamos a encontrar los requisitos con los cuales debe cumplir la representación gráfica en la página 22, artículo 19. Ambos documentos deben cumplir con un ciclo, ¿cierto? Para poder que sean certificados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es el proceso de habilitación y pruebas cuando somos un facturador electrónico nuevo, cuando apenas estoy iniciando como compañía, el proceso de generación, transmisión, validación, expedición y entrega. ¿Listo? Ambos funcionan, tienen la malla de validación y la estructura del XML. Para el caso de la factura electrónica de venta, el código con el cual vamos a poder identificar que el documento se encuentra certificado exitosamente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se conoce como CUFE, Código 1 de Factura Electrónica. Para el caso del documento equivalente electrónico etiqueta de máquina registradora con sistema POS, se conocerá como CUDE, Código Único de Documento Electrónico. Ambos tienen reglas de rechazos que aplican para todas sus transacciones dentro de sus documentos. Por ejemplo, la regla de rechazo para la factura electrónica será FAK 26.
Ejemplo, para la factura electrónica tenemos la regla de rechazo FAK 26, ¿cierto? Entonces, para el documento electrónico tenemos la regla de rechazo DK 26. Ambas tienen la misma información, por así decirlo, y es que hablan del tipo de responsabilidad. Pero como pueden ver, cada una maneja su propia codificación porque están regidas bajo versiones diferentes de anexo técnico porque son documentos electrónicos diferentes que van a un mismo sistema de la DIAN. Por favor, me confirman si la información es clara hasta este punto para que entremos un poco en contexto con algunas de las nuevas reglas de rechazo por parte de la DIAN. Bueno, la señora Joana Chaparro nos pregunta, qué pena, es que no me quedó claro. ¿Puedo entregar tiquete POS de máquina registradora si no supera los 5 VTs y si supera debo emitir de manera electrónica factura o POS electrónicamente? Nuevamente, señora Joana, eh, ¿en cuál de estos tres grupos se encuentra su compañía clasificada? ¿En el grupo 1, grandes contribuyentes, grupo 2 o grupo 3? Ok, quiere decir que usted hace parte del grupo 2, que son los declarantes del impuesto sobre la renta que no tienen calidad de grandes contribuyentes. Por ende, su obligatoriedad inicia el día 1 de junio del 2024. Es decir, que a partir de esta fecha usted deberá, todas las transacciones que usted realice desde el sistema POS deben reportarse a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ya usted como compañía decide de qué forma, si lo va a hacer por medio del documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora POS o si lo va a hacer por la factura electrónica de venta, independientemente de cuál sea el monto, sean 10 pesos, 1 peso, 500 pesos, 100 millones de pesos, la venta que usted registre por ese POS está en la obligación de generarla, transmitirla y validarla ante la DIAN para poder que sea un documento certificado exitosamente por la DIAN. ¿Me confirma, señora Joana, si es clara la explicación? Bueno, recuerden que para saber qué información debe salir en la tirilla o representación gráfica, deben validar las resoluciones, porque es la DIAN que dice qué campos exactos deben, cuáles son los campos obligatorios, ¿sí? Entonces, ejemplo, Stephanie quiere que en su representación salga cliente color de ojos azules, ¿sí? Por decir algo. Entonces, es una referencia que yo como facturador electrónico decido tenerla. Pero resulta que la DIAN en estas resoluciones, e incluso este tema viene desde la resolución 42 del año 2020, la DIAN es quien me dice cuáles son los campos obligatorios para que se considere que es un documento, una factura electrónica. Entonces, cuando es una factura electrónica, usted debe numerarme los ítems. Eso es una condicionalidad por parte de la DIAN, por lo cual estoy en la obligación de cumplir. Si escoge, pregunta la señora Kelly Fierro, si se escoge toda factura electrónica en el POS se llama CUFE, el código de validación. Sí, señora, se va a llamar de acuerdo al tipo de documento que usted use para la transacción. Si usted va a regenerar el proceso con una factura electrónica de venta, entonces el documento será denominado con CUFE, Código Único de Factura Electrónica de Venta. Si por el contrario usted como compañía hace la adopción del nuevo documento electrónico, entonces se va a llamar CUDE, Código Único de Documento Electrónico. El señor Cristian Bernal nos pregunta, si voy a implementar POS electrónico, ¿cómo debo manejar a aquellos clientes que no indican sus datos básicos, nombres, correo electrónico, POS? Igualmente por el POS facturo muchas cosas al menudeo y el cliente no solicita F de eso. Recordemos, señor Cristian, qué es la resolución que está vigente y cuál es la que inicia. Vigente está la 1092, ¿cierto? Que es la que le dice a usted
Es obligatorio que todas sus ventas que superen 5 VTs por el POS sean transmitidas como factura electrónica de venta. ¿Vamos claros hasta este punto, señor Cristian? Ok. Cuando inicia la resolución 165 con el calendario de la resolución 8, esto ya no es opcional. Esto ya pasa a ser obligatorio independientemente del monto de la transacción. Es por esto que hago el ejemplo. Stephanie, yo soy Stephanie, me acerco a un supermercado y compro un bombón. En el momento en que yo hago esa transacción de compra al momento de la venta en la caja, ese supermercado, restaurante, droguería, donde haya realizado la transacción, está en la obligación de transmitir esa venta electrónica a la DIAN, bien sea por medio de una factura electrónica de venta o por un documento equivalente electrónico. Es decir, que con la resolución 165 no hay topes. ¿Me confirma, señor Cristian, si es clara la explicación? Bueno, y para el tema de qué hacer con el adquiriente que no me suministra la información personal, aquí nos tenemos que remitir a la resolución 42. ¿Listo? Eso está documentado en la resolución 42 y la DIAN lo ha reafirmado en sus siguientes resoluciones y nuevamente lo reafirma en la resolución 165 y es el consumidor final. Que una persona natural, jurídica, decida no darme su información al momento de la transacción, a mí como facturador electrónico emisor no me exime de la responsabilidad de reportar esa información a la DIAN. Por ende, yo esa venta, si la persona no desea darme su información, lo que hago es registrarla como consumidor final y recordemos que el consumidor final tiene una forma específica de configuración en el sistema para poder que la información se transmita de acuerdo a lo que ha indicado la DIAN. Tiene una característica en su número de identificación que son los 12 veces el número 2, debe estar denominado como consumidor final. ¿Listo? La señora Diana Cristina Cano nos hace una pregunta y es la siguiente. Nosotros, como empresa, podemos determinar manejar solo factura electrónica POS y así evitar manejar dos documentos y factura y documento equivalente. Exactamente, señora Diana Cristina. Ustedes como compañía lo determinan, pero también está en la resolución 165, que cuando yo como compañía decido adoptar el documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora POS, pero en la caja, supongamos que en la caja está Stephanie y le dice, ah, no, venga, es que yo no necesito documento equivalente electrónico, sino que yo necesito factura electrónica de venta. Debo generar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el emisor está en la perdón, el adquiriente, que es el comprador, está en la libertad de solicitar la factura electrónica de venta. Por eso también es importante tener claro cuál de los dos documentos voy a adoptar para el POS. En el caso en que la compañía decida adoptar solamente factura electrónica de venta, es una transacción totalmente válida y de hecho te va a llevar a menos reprocesos, porque en ninguna parte de la resolución 165 dice que cuando la persona me que cuando yo genere factura electrónica de venta, pues el adquiriente está en la libertad de pedirme un documento equivalente electrónico. Es decir, no hay un paso a la siguiente transacción. La transacción del documento equivalente electrónico está dada para aquellas compañías que deseen adoptarlo para hacer el POS electrónico. Pero yo desde el POS puedo generar mi factura electrónica de venta. Señora Yuri Andrea Tamayo, lo primero que debe tener claro es cuáles son las configuraciones que usted tiene en su software en este momento. Entonces, y aquí va para todos los participantes. Actualmente la DIAN aún no libera el ambiente productivo del documento equivalente electrónico. Entonces, ustedes no pueden asumir que están generando documento equivalente electrónico porque lo están haciendo desde el POS. Yo tengo que tener como facturador electrónico clara la información de qué es lo que estoy generando desde mi POS. O estoy generando una factura electrónica de venta o qué tipo de documento estoy generando.
La señora Diana Jiménez nos pregunta, ¿por PDV podemos hacer la factura electrónica? Efectivamente, señora Diana, para todos los aplicativos de CIESA, sea CIESA Enterprise, sea CIESA 8.5 o CEUS, los que tienen POS, sistema POS o PDV, cuenta con todas las configuraciones para generar el proceso de factura electrónica de venta o el proceso de adopción del nuevo documento electrónico. Bueno, vamos a continuar entonces con la capacitación. Vamos a hablar ahora entonces de lo que son las nuevas reglas de rechazo. En esta parte nos vamos a enfocar solamente en factura electrónica de venta, ¿listo? Que es donde está el cambio en este momento. Bueno, entonces lo primero que debemos tener claro cuáles son los cambios relevantes cuando hablamos del anexo técnico 1.9. Entonces tenemos en la tabla de cambios que ha publicado la DIAN cuáles son las reglas eliminadas, ¿cierto? Dentro de ellas hay unas reglas que considero desde mi percepción personal serán las más fuertes para los facturadores electrónicos, que son la regla de rechazo FAD09C, FAD09D, la regla de rechazo CADC, CAD09D y estas dos de acá. Estas reglas de rechazo, cuando la nomenclatura es F, estamos hablando de factura electrónica de venta. Cuando es E, estamos hablando de nota crédito y cuando es D, estamos hablando de nota débito. Aquí hay unas reglas nuevas, ¿cierto? Como pueden ver, se eliminan unas reglas de rechazo, pero la DIAN crea unas reglas nuevas. Dentro de estas reglas nuevas, desde la FAD09E hasta la AAD09E, son reglas de rechazo de alto impacto. ¿Por qué se pueden denominar de alto impacto? Porque son reglas de rechazo que tienen que ver con la fecha del documento. Actualmente la DIAN tiene un lapso o una flexibilidad en tiempo para certificar el documento electrónico de 10 días, ¿cierto? Es decir, hoy 16 de abril, si yo no transmití una factura del 6 de abril, la habilito, la envío o la genero por Rewilder y el documento se envía a la DIAN y la DIAN me lo recibe en caso tal de que no tenga ninguna regla de rechazo. ¿Me comprenden hasta este punto? Ok, muchas gracias a quienes amablemente nos confirman. ¿Qué va a pasar a partir del día 1 de mayo? La DIAN ya no tendrá esa flexibilidad, por así decirlo, de tiempo para la certificación de un documento electrónico, sino que inicia vigencia esta regla de rechazo que es la FAD09E. ¿Qué es esta regla de rechazo? Nos dice que valida la fecha de generación de la factura sea igual a la fecha de la firma de la factura. Es decir, que la fecha del documento tiene que ser igual a la fecha de transmisión de ese documento electrónico. Es decir, que hoy día, ejemplo, 16 de abril del 2024, yo como facturador electrónico, como emisor, solamente podré generar el envío a la DIAN de documentos electrónicos que hayan sido capturados en el sistema con fecha del día de hoy. Es que ayer la persona encargada del proceso de revisión no lo hizo y se quedaron unas facturas sin enviar a la DIAN, pues ya el día de hoy la DIAN no me va a recibir esas facturas electrónicas. Por ende, aquí es una responsabilidad de cada compañía, de cada facturador electrónico, de los emisores, verificar sus procesos de auditoría y control y seguimiento de los documentos electrónicos. ¿Por qué? Porque ya no va a ser posible transmitir un documento electrónico de una fecha diferente. De hecho, ya lo empezamos a ver también esta semana con cambios o ajustes que ha ido realizando la DIAN en sus diferentes ambientes de los documentos electrónicos, como por ejemplo el documento de soporte para no obligados a facturar. En la versión de anexo técnico 1.8, la DIAN no venía validando los tiempos de las notas crédito ni de las notas débito. Es decir, yo hoy 16 de abril podía generar una nota crédito del año pasado, la transmitía y la DIAN me la recibía. En la versión de anexo técnico 1.9 que inicia este 1 de mayo, pues ya la DIAN controlará también los tiempos de las notas crédito y las notas débito.
Por ende, todos los documentos deben ser generados, transmitidos y validados el mismo día de su captura en el sistema. ¿Me confirman, por favor, si es clara la explicación de estas reglas de rechazo en referencia a los tiempos? ¿Alguien tiene alguna pregunta en referencia a estas reglas de rechazo? Señora Francia, por favor, escriba la pregunta en un solo mensaje y con mucho gusto. Bueno, la señora Francia Elena nos pregunta, entonces, ¿cómo se soluciona cuando las notas crédito se generan es después de entregar un pedido? Eh, bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que en qué momento yo genero la nota no hay ninguna afectación, ¿sí? Cuando hablo de qué momento genero la nota y que no hay afectaciones, ejemplo, realicé una venta el día 1 de abril y resulta que hoy, 16 de abril, el cliente me llamó y me dijo, no, mire, doña Stephanie, lo que pasa es que esta mercancía me llegó averiada, por favor, realíceme una nota crédito. ¿Vamos claros hasta ahí, señora Francia? Entonces, yo le genero la nota crédito al cliente, pero no se la puedo generar con fecha del 1 de abril. Tengo que capturar el documento en el sistema con fecha del día actual, es decir, del día 16 de abril y ese mismo día transmitirlo a la DIAN. Entonces, le pongo otro ejemplo. Generé una venta el 4 de abril, el cliente me llama el 13 de abril y me dice, venga, Stephanie, esta mercancía me llegó vencida, por favor, cámbiamela. Y yo, bueno, señor, a mí el 13 de abril se me olvidó hacer la nota. Llegó el día 16 de abril y el cliente, mire, es que no me ha llegado la nota. Ah, sí, señor, permítame, yo ya se la envío. Entonces ingreso al sistema y creo el documento con fecha de 13 de abril y lo envío a la DIAN. ¿Qué va a pasar en ese momento? Va a haber una regla de rechazo de característica CAD09E porque estoy tratando de transmitir un documento que su fecha de generación es diferente a la fecha de validación. ¿Me comprende, señora Francia? Con mucho gusto. Bueno, la señora Gisela Ruiz nos pregunta, tenía entendido que las notas crédito solo se pueden hacer a facturas de un mes anterior, no a facturas de 2 o 3 meses atrás. Aquí es importante tener claro, señora Gisela, la resolución 85, que es la resolución de los eventos. Yo como facturador electrónico puedo generar una nota crédito a cualquier factura. Si es para referenciar factura, a cualquier factura, siempre y cuando esa factura electrónica de venta no esté como título valor. Si esa factura ya se convirtió en un título valor, pues no puedo hacer una nota crédito con base a factura porque esa factura ya tiene un proceso de transformación ante la DIAN. Pero si puedo hacer una nota crédito directa, donde voy a decir al proveedor Pepito Pérez le genero una nota crédito por 500.000 pesos y al momento de transmitir esa nota crédito directa a la DIAN, pues lo que debo decir es a qué periodo aplico esa nota crédito, que el periodo hará referencia a qué fecha eh, o de qué mes fue que transmití la factura electrónica a la que ya no puedo hacer nota crédito referenciando esa factura. ¿Me hago entender, señora Gisela? Señora Alejandra Milena Hurtado, de pronto con la explicación que acabo de dar de la nota crédito, aclaro el tema de si se puede hacer o no notas sin referenciar factura. Bueno, tenemos estas otras 4 reglas de rechazo que también son reglas de rechazo muy importantes. ¿Por qué? Porque son reglas de rechazo que afectan al emisor, es decir, son campos del emisor.
lo que quiere decir que aplica para todas las facturas electrónicas que yo genere, ¿cierto? Entonces, ejemplo, el nombre o razón social del emisor debe ser informado. Este campo siempre ha sido obligatorio, pero aquí la DIAN lo reafirma y lo cambia. ¿Dónde está el cambio en esta regla? En la regla de rechazo FAJ 43B, que dice lo siguiente: nombre o razón social del emisor debe corresponder al informado en el root y debe coincidir con el NID. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo ingreso o verifico en mi XML, la razón social que yo estoy transmitiendo a la DIAN en el XML debe ser igual a esta razón social que está registrada en el root. De lo contrario, voy a tener una regla de rechazo. Como es un campo del emisor, ¿cierto? Que es el facturador electrónico quien está vendiendo, pues este campo me va a aplicar para todas las facturas electrónicas de venta. Por ende, deben realizar esta verificación. Nosotros hemos ido enviando unas piezas que hemos determinado como píldoras, ¿cierto? Diciéndole o recordándoles, mire, recuerda que esta regla de rechazo inicia vigencia en esta fecha, la información debe estar configurada de esta forma y acá está la ruta o el manual para que usted haga la configuración en el software. Entonces, acá en esta segunda me dice el NID autorizado, el NID no está autorizado para facturar electrónicamente. Recordemos que en el momento en que yo me convierto en facturador electrónico, dentro del root hay un campo que se llama responsabilidades, calidades y atributos, que hay una parte de codificación, ¿cierto? Entonces, en la parte inferior debe estar el código 52. ¿Por qué el código 52? Porque es el que reconoce que yo estoy registrado y que estoy autorizado por la DIAN con la responsabilidad de facturador electrónico. Y acá nos va a indicar, NIO documento de identificación informado no corresponde al registro, al registrado en el RUT con respecto a la razón social o nombre comercial suministrado. ¿Qué quiere decir este campo? Que este número de identificación que está registrado la DIAN va a decir, ok, el NI 890-319-193, la razón social tiene que llegarme esta. Si me llega sin un punto, con una S de más, pues no lo voy a recibir. Y al ser campos del emisor, son campos que deben ser validados por el emisor para poder que no tengan una parálisis en su proceso de emisión de los documentos electrónicos. Nuevamente le reiteramos a todos los participantes para las configuraciones de documentos de anexo técnico 1.9, perdón, y anexo técnico 1.0 del POS, tenemos unas capacitaciones específicas en las cuales ustedes podrán participar para que identifiquen cuáles son las rutas en el sistema a donde deben ingresar a realizar esos cambios, perdón, para que puedan verificar si ya están en la versión necesaria, si cuentan con los programas actualizados para el caso de CIES 8.5. La sección se encuentra aquí en conocimiento, la sección de cursos virtuales y van a encontrar todos los cursos que se encuentran programados para este mes. Nuevamente hacemos la invitación a que realicen asistan, participen de las capacitaciones de cambios normativos y realicen las configuraciones en el software previo al 1 de mayo, dado que recordemos que 1 de mayo será un día miércoles festivo y a partir de ese día, pues la DIAN ya tendrá una malla de validación diferente, por lo cual es muy importante que ustedes como facturadores electrónicos estén preparados previamente para todo este cambio. Les recuerdo, mi nombre es Stephanie Romero, fui el ponente de la capacitación del día de hoy de la contextualización normativa. Espero pues haber podido despejar todas sus inquietudes. Para las personas que tienen preguntas, por favor escribir las preguntas en un solo mensaje. Estoy atenta entonces a las inquietudes que puedan tener de la capacitación que dimos el día de hoy.
El señor Benjamín Nieves nos pregunta, ¿podemos seguir haciendo notas crédito directas? Sí, señor Benjamín, lo que debemos tener claro es que el proceso de generación, cuando vamos a hacer la transmisión a la DIAN, tiene cambios, ¿listo? Para poder que identifiquemos cuáles son esos cambios. La señora Diana Cano nos pregunta, la nota de crédito directa también será electrónica, ¿cierto? Todos los documentos que afecten la factura electrónica tienen que ser transmitidos a la DIAN, sean directos o con base a factura. La señora Gisela Ruiz nos pregunta, ¿se pueden hacer notas crédito parciales o se debe hacer la nota crédito por el total de la factura? Pueden ser parciales. La señora Alejandra Milena Hurtado. Para crear un tercero en 685 no se permite puntos. Sí se permite, señora Alejandra, solamente que no es de la estructura del tercero, sino es de una ruta diferente en el sistema. Esto se explica en la capacitación de parametrización de anexo técnico 1.9. Señora Alejandra Delgado, ¿para qué tipo de documentos aplica la regla de rechazo AAD09E? Esta regla de rechazo, señora Alejandra, aplica para todo lo que tiene que ver con el proceso de eventos de la factura electrónica. Como el evento se ejecuta el mismo día, ahí no hay un proceso, digamos que el proceso es transparente porque vendría funcionando como ha estado desde el inicio de la resolución 85. Señor Miguel Ángel, para el tema de los folios deberá comunicarse directamente con su ejecutivo postventa, dado que ellos son las personas del área comercial, son los que tienen el conocimiento de cuáles son los costos y de acuerdo pues al paquete y el volumen de cada compañía. La señora Joana Marcela nos dice, buenos días, por favor me indica si en mayo se puede facturar en dólares. Señora Joana Marcela, usted siempre va a poder facturar en dólares. ¿Cuál es la diferencia de la facturación electrónica en moneda extranjera para la versión de anexo técnico 1.9? La estructura del XML. Actualmente usted envía la información, el XML en dólares, ¿cierto? Y se expresa en moneda, en un lenguaje diferente al español. A partir del anexo técnico 1.9, lo que la DIAN indica es la expresión del XML siempre deberá ser en pesos y el lenguaje en español, pero si es una factura en moneda extranjera, por favor envíeme la información en este otro campo, que es el campo Total Scope. Entonces, todo eso ya se encuentra configurado en el software para que funcione de esa forma. La señora Alejandra Milena Hurtado nos pregunta, con las actualizaciones realizadas en el sistema, ¿no es necesario realizar nuevas actualizaciones para el día 1 de mayo? Hasta el momento, señora Alejandra, todo depende en qué aplicativo esté funcionando usted. Recordemos que si es 8.5, pues si es 8.5 todos los días genera mejoras al sistema. Entonces, a medida que la DIAN va haciendo cambios en su malla de validación, ajustes, pues nosotros como casa de software y como proveedor tecnológico también nos vemos en la obligación de realizar esos ajustes para poder que los documentos electrónicos se transmitan de forma exitosa. La señora Eliana Pantoja nos pregunta, buenos días, si realizamos facturación masiva y se transmite el mismo día o toca facturar uno a uno. Señora Eliana, de cómo capture usted el documento en el sistema, sea individual o masivo, no hay ningún problema. Lo que usted debe tener claro es, ejemplo, hoy 16 de mayo generé un lote de 5.000 documentos y tienen fecha el 16 de abril. Pues entonces debo generarlos, validarlos y transmitirlos a la DIAN hoy 16 de abril, porque si lo hago mañana, pues ya la DIAN no me los va a recibir por la fecha del documento. Algunas personas les estoy dando respuesta por escrito, entonces por favor verificar el mensaje o el chat, qué pena. Señora Lady Ludico, ya en pantalla tengo la información que me está solicitando.
Señora Heidi Viviana, una consulta. ¿Qué aplicativo usa? ¿Cuál de los aplicativos de CIESA usa? El señor Brian Camacho nos hace una pregunta muy interesante y es la siguiente. ¿Es necesario tener factura contingencia por si se presentan fallas en la facturación electrónica? Efectivamente, señor Brian. ¿Por qué? Porque ustedes como facturadores electrónicos están en la obligación de que todos sus procesos de venta sean registrados mediante factura electrónica de venta. Y la única opción para yo no transmitir, generar y validar una factura en línea es que tenga una contingencia y para poder que sea contingencia, pues debo tener primero una resolución de facturación electrónica de contingencia y segundo, debo haber ejecutado un protocolo previo ante la DIAN, que es el que nosotros explicamos en la capacitación sobre, hay ejemplo, lo primero que voy a hacer es notificar a la DIAN de manera formal una carta escrita por el representante legal indicando que tengo contingencia tecnológica, se envía un correo electrónico indicado por la DIAN. Una vez yo supere la contingencia, notifico nuevamente a la DIAN que ya superé mi contingencia y a partir de ese momento tengo 48 horas para transmitir la información a la DIAN. La señora Kelly Fierro nos pregunta, si la malla de validación está a partir del 1 de mayo, nosotros podemos el cambio de anexo técnico punto 9 en esta semana, ¿cómo sabremos si queda bien o si va a haber algún error? Solo anexo 1.9, ya que según la empresa empezaríamos el 1 de junio con el post. Primero que todo, señora Kelly, debe tener claro qué va a hacer, ¿sí? Entonces, o va a transmitir factura electrónica para el post o va a transmitir documento equivalente electrónico. La obligatoriedad de generar factura electrónica de venta con anexo técnico 1.9 es a partir del día 1 de mayo, ¿sí? Si usted tiene un post y hace parte, ejemplo, del segundo grupo, pues usted el 1 de mayo sus facturas electrónicas de estándar las va a transmitir con anexo técnico 1.9 y el 1 de junio será cuando usted arranca como compañía la obligatoriedad en el post. Por ende, a partir del 1 de junio usted va a transmitir del post ya sea como factura electrónica de venta o como documento equivalente electrónico. Aquí veo que están aún confundidos y deben separar los conceptos, porque una cosa es mi factura electrónica de venta, ¿cierto? Que todos los que están asistiendo en este momento son facturadores electrónicos, pero además está el POS. Entonces no quiere decir que si yo soy facturador electrónico y tengo POS, entonces el 1 de mayo arranco a transmitir todas mis facturas. No, la transmisión del post es de acuerdo al calendario, de acuerdo a la calidad de contribuyente que usted esté registrado. Si usted es gran contribuyente, así, el 1 de mayo inicia con las dos cosas, con la facturación de estándar bajo el anexo técnico 1.9 y la facturación del post con anexo técnico 1.9 si escogió factura electrónica o con documento equivalente electrónico si escogió documento equivalente electrónico. ¿Me confirma, señora Kelly, si es clara mi explicación? Con mucho gusto, señora Kelly. La señora Shirley nos dice, pero esos plazos cambiaron para agosto. No, señora. En la resolución 165 arrancaban el 1 de mayo y en la resolución 8 la DIAN lo que hace es la modificación para que estos arranquen el día 1 de mayo del 2024, 1 de junio y 1 de julio del 2024. Usted debe tener claro, señora Shirley, es qué documento desea transmitir. Entonces, para el caso del documento equivalente electrónico es este calendario. Para el caso de los demás documentos, por ejemplo, servicio público, sector transporte, las boletas de cine, juegos de apuestas Cesar, hay diferentes fechas que están dentro de la resolución 8. Pero como tal, la obligatoriedad del POS arranca el día 1 de mayo con los grandes contribuyentes. Señora Aura Correa, durante todas las semanas de aquí hasta el 1 de mayo tenemos capacitaciones. Señora Diana Jiménez, una consulta. ¿Ustedes tienen sistema POS?
Ok, listo. Entonces usted tiene POS, ¿cierto, señora Diana? Pero también es facturador electrónico, ¿cierto? Ustedes ya transmiten sus facturas electrónicas a la DIAN. ¿Es así? Sí. Señora Diana, por favor, me responde. Es que para poder darle el contexto de la capacitación. ¿Ustedes ya facturan electrónicamente? Ok. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer un pequeño ejercicio aquí rápido en pantalla para que entendamos un poco más. Este es un documento, ¿cierto? Que es la factura electrónica. Acá tenemos documento soporte para no obligados a facturar. Acá tenemos nómina electrónica y aquí tenemos post electrónico. Estos son todos los documentos que tiene la DIAN, ¿cierto? Ah, bueno, y por acá tenemos los eventos de factura electrónica. Entonces, ¿a qué aplica la resolución 165? Solo aplica a la factura electrónica de venta y al post electrónico. Es decir, que los dos únicos documentos que están afectados directamente con estos cambios que arrancan el 1 de mayo son estos dos documentos. La DIAN no ha hecho cambios en documentos de soporte para no obligados a facturar, no ha realizado cambios en nómina electrónica y no ha realizado cambios en eventos de la factura electrónica de venta. Asumo que la pregunta que me está haciendo en referencia a documentos de soporte para no obligados a facturar se debe a una regla de rechazo que está saliendo desde la semana anterior, que es la regla de rechazo DSFC 02A o 02B. Esta regla de rechazo no es nueva, señora Diana. Esta regla de rechazo está en el anexo técnico 1.1 de la resolución 167. Desde que inició la transmisión del documento de soporte para no obligados a facturar, ha estado esa regla de rechazo. Simplemente que la DIAN no había puesto esa validación en su malla, ¿sí? Es decir, ellos recibían documentos que fueran de fechas diferentes. Ya con la activación de esa regla de rechazo, pues yo ya no puedo transmitir documentos soportes de fechas diferentes. Sin embargo, si usted ingresa a la página de CIESA, verá los comunicados que enviamos la semana anterior, dando el contexto de esa nueva regla de rechazo. Y si ingresa a los manuales, podrá ver, por lo menos para el caso de CIESA 8.5, el manual de cómo se realiza el proceso de generación de este documento de acuerdo a esos cambios en la malla de validación, pero no son cambios nuevos, son reglas de rechazo que ya estaban documentadas y que la DIAN no había de cierta forma oficializado en su malla de validación, pero ya estaban en contexto para todos los facturadores. Señora Francia Elena Arcila, es indispensable que participe de la capacitación de configuración para que pueda entender el paso a paso de lo que se debe realizar. ¿Listo? En el aplicativo en el cual ustedes generen sus facturas. Efectivamente, señora Sandra, si el documento no se transmite el mismo día, no se podrá transmitir de forma posterior. Con mucho gusto, señora Diana Jiménez. Señora Valentina Ladino, si usted ya cuenta con una resolución de documento equivalente POS electrónica, ¿cierto? Porque es la nueva, que es la electrónica, pues su documento no puede decir CUFE, tiene que decir CUDE. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos los participantes por la asistencia el día de hoy. Los invitamos nuevamente a participar de las capacitaciones del contexto normativo, de la parametrización del anexo técnico 1.9 y la parametrización del anexo técnico 1.0 para el POS. Que tengan un excelente día. Hasta luego.